andan? Bienvenidos a un nuevo Disfrutemos BA. Empieza la primavera, el momento ideal del año para salir de casa y aprovechar los espacios verdes que tiene Buenos Aires. Vinimos al barrio de Palermo, estamos en el Rosedal, que está dentro del Parque 3 de Febrero. Aquí vas a poder encontrar una colección de 18.000 rosas y un gran lago que lo rodea. En este programa vamos a hablar de paseos, de teatro, cine, música, fotografía y más. Así empieza la agenda de la ciudad. Tanto la obra como la película, en realidad lo que piensan es qué es lo que la guerra hace con las personas, digamos, cuáles son los efectos colaterales de la guerra. Nunca pensé que podíamos, que yo podía formar parte de un elenco como es el de Campo Minado. Nunca pensé que podía llegar a ser una obra de teatro referida a Malvinas. Buenos Aires es mi lugar. Si bien me crié en provincia, siempre que venía al cine, ¿viste? A la Valle, a ver una peli, es como, es mi infancia, es lo que es mi esencia. El Ateneo Grande Splendid es una de las librerías más importantes del mundo. La magia de este lugar se debe a que aún conserva su arquitectura original de cuando funcionaba un cine y un teatro, por el que pasaron artistas como Carlos Gardel. ¿Ya conoces el Rosedal? ¿Conoces las fuentes, el lago, las rosas? Escribinos a las redes sociales del canal de la ciudad utilizando el hashtag DisfrutemosBA y contanos. Ahora nos vamos al Teatro San Martín, así como lo hacemos tantas veces, pero en este caso a ver un espectáculo donde lo que sucede no es ficción. 6 veteranos de la Guerra de Malvinas, 3 argentinos y 3 ingleses se reúnen para compartir sus experiencias sobre el escenario. De eso trata Campo Minado. La propuesta fue un poco así sorpresiva. Ya había hecho un trabajo Lola en el que había participado. En ese trabajo era un poco de lo que siempre hice, hablar de Malvinas, con historias personales de cada uno en la guerra. Pero esto era algo distinto, era estar con ingleses y bueno, yo le dije que no, porque no quería saber nada con estar con un inglés, pero después me convenció. Lola es muy perseverante y me convenció. Participé de unos ensayos con Rubén y Gabriel, antes que vengan ellos, que me animé. Son historias de verdad, que cada cosa que nosotros decimos son cosas que realmente nos pasaron, que las palabras con las que los decimos son nuestras palabras. No van a haber rambos ni aventuras, sino la crueldad de la guerra. La guerra es la muerte y nosotros somos como sobrevivientes de ese episodio y espero que escucharlo de boca de tipos que lo vivieron de verdad pueda servir a lo mejor para que algunos piensen cuando tenemos por ahí actitudes violentas, agresivas, cuando no sabemos discutir, cuando nos peleamos por cualquier cosa. En definitiva, la guerra es el último punto de una expresión violenta humana, pero todos somos violentos más o menos y a lo largo de la vida tenemos que tratar de convivir y frenar esos impulsos y convivir pacíficamente, ¿no? Name? Jim Bush. Age? 54. Rank? Private. Current profession? Police officer. Edad? 53. Rango? Jubilado. Nunca pensé que podíamos, que yo podía formar parte de un elenco como es el de Campo Minado. Nunca pensé que podía llegar a ser una obra de teatro referida a Malvinas, al tema de la guerra, al tema de la vivencia que me pasó particularmente. Pero a través de los momentos que fuimos pasando y de todo lo que Lola nos fue inculcando y diciéndonos cómo teníamos que hacer muchas cosas, me di cuenta de que qué privilegio el poder estar en este elenco, ¿no? Haciendo esto, porque somos 6 nada más de
varios miles de personas que participaron en la guerra, tanto de Argentina como de Inglaterra, y hoy estamos acá tratando de representar a todos los compañeros que quedaron y a los que hoy siguen junto a nosotros de la mejor forma posible. It's been very emotional. I think I've experienced a whole range of emotions during the play. Surreal would be an interesting word to use. It's been very humbling, and I'm also very proud of what we've achieved, considering that none of us have ever had an acting lesson in our lives. It's just been a really great experience. The rehearsals were very difficult, of course, at the beginning. Then we came back later that year in 2016 to do some shows, which was very good. But we're also filming at the same time, so that was quite exhausting. And we've returned again, so we kind of know what to expect this time around. So that's been very good, and we're pleased to be here. Lo agarramos, yo me meto abajo del agua, lo agarro del cinturón y entre los dos lo levantamos. Pero, pues, ¿estás bien? Le pregunto, me dijo que sí, y ahí es donde nos quedamos sentados. En principio, aquí, cuando la hicimos la primera vez en Buenos Aires, era muy importante para nosotros la de nuestros propios compañeros, que no se sintieran defraudados, que sintieran que nuestras historias también los representaban. Después, en Inglaterra, con los ingleses, con veteranos ingleses, que también nos dieron ese reconocimiento de decir, bueno, lo que cuentan ustedes es así. Entonces, encontrarnos con que, bueno, el dolor es universal y que muchas cosas que nosotros hemos sufrido y vivido pasan en distintas épocas y en distintos lugares del mundo también. The one thing I have learnt about it is the play is not just for Argentine and British audiences. It's got a universal message in relation to what we're saying, and it has been very surprising going to other countries where we've had the same response as Argentina and the UK. On the whole, I think really the play is not really about the Falklands-Malvinas War. It's about conflict, it's about brutality, but it's also about forgiveness and people coming together. So I think it transcends the Falklands-Malvinas War. It's about humanity, I think. Rol de combate. Apuntador de mortero pesado 120. Profesión actual. Pintura, hago trabajo de pintura, jardín y deporte, hago mucho deporte. La verdad que ahora, con el tiempo, puedo ver un montón de cosas sobre la guerra, sentimientos que tenía, vivirlos de otra manera y sentirme mucho mejor. La verdad que, bueno, al principio me costó mucho porque estaba hablando de compañeros caídos, de una causa que en Argentina es una herida abierta, y no podía ver el ser humano que había detrás del soldado que había combatido en contra nuestra. Bueno, pude ver eso, y bueno, el diálogo es como de un veterano a otro, es como que no hace falta entenderse ni siquiera con el idioma, porque los sentimientos casi son los mismos. Nunca pensé que podía tener 3 amigos internacionales del otro lado del mundo, digamos, y menos ingleses, que nos llevamos bárbaro y, bueno, qué sé yo, no sé, Dios quiso en este momento de la vida que darme estas satisfacciones, ¿no? Bueno, hay que recibirla y tratar de hacerla lo mejor posible. Podés ir a ver Campo Minado de miércoles a domingos al Teatro San Martín. Son las últimas funciones. Te recomiendo que no te pierdas este espectáculo. Es una experiencia única conocer a estas personas y a sus historias. Para saber más, en un rato vamos a conversar con la creadora de este proyecto, Lola Arias. Ahora seguimos por calle Corrientes, cruzamos la 9 de julio, pasamos por el Obelisco y llegamos al Teatro Astros. Ahí en el camarín nos espera un galán de telenovela que cada vez quiere más al teatro, Mariano Martínez.
buenas. ¿Todo bien? Bienvenida. Bueno, tenés el camarín intervenido. Sí, lo Le tengo pone- todo, el collage preparado. Y sí, acá paso tiempo y para sentirme cómodo y... ¿Sentís la necesidad Contento. de poner un poco tus cosas para sentirte cómodo? Sí, te digo que las veces que estuve en teatro no lo hice tanto, no lo hice casi nada. Y ahora dije, sí, me voy a llenar de cosas que quiero, que significan un montón para mí. Y acá están todas. ¿Soñabas de chico estar en un lugar así? Que la calle Corrientes siempre fue la avenida de los teatros. Sí, un sueño. Cuando era chico vine a ver Son de 10. Mirá. Y me acuerdo Era que... un éxito de la televisión. Un éxito de televisión. Y lo habían Una gran comedia. Y me acuerdo que lo veía y veía ponerle a Nico Cabré, que actuaba ahí, y me recontra morí de risa, mis hermanos y yo, y después la volvimos a ver otra vez porque nos habíamos reído demasiado y decíamos, lo hace igual, ¿viste? Decíamos, qué bien, porque me volví a reír de la misma manera sabiendo lo que iba a decir. Y lo que tiene eso, ¿viste? Que anhelaba también que me pase y me terminó pasando y después terminamos trabajando juntos, ¿viste? ¿Y cuándo descubriste que querías actuar? ¿Fue antes o después de ver Son de 10 en el teatro? Fue antes. Cuando era más chico era muy tímido y me encantaba actuar, pero no iba de la mano con una persona introvertida para lo que era el pensamiento colectivo, el mismo de la familia. No, el actor es el más extrovertido. Claro, es el así. histriónico. El histriónico, ese es el actor y no siempre es así. Siempre soñaba, ¿viste? Hacía las obras de colegio, después un poco dejé por circunstancias de hacerlas y después ya a los 12, 13 años ya estaba totalmente después de eso que te conté, ya ahí me hice un book, empecé a hacer castings y bueno, hice un montón de castings hasta que a los 16 hice el primer casting que quedé para la televisión, que fue La Nena. Un gran personaje, además. Sí, estuvo buenísimo. Entramos 10 chicos después del casting multitudinario y los 10 teníamos las chances de quedar como novio de La Nena. Y bueno, tuve la suerte de que quedé como novio y ahí arrancó mi carrera, digamos. ¿Cómo es trabajar con dos primeros actores como Arnaldo André y Betiana Blum? Y es un placer. Primero son dos muy buenas personas y después increíbles artistas y manejan muy bien la comedia y esta cosa ambigua también de comedia con un poco de, no te digo drama, pero un poco más de realidad. Porque la comedia siempre está en otro tono, digamos, más allá que sea una verdad también, es otro tono. Y está buenísimo, hicimos un gran grupo, nos divertimos mucho, somos todos muy profesionales y amamos lo que hacemos. Entonces cada función la disfrutamos y cuando terminamos, vamos, ahí salió, la gente, ¿viste cómo se rieron? Como chicos todos, ¿viste? Está buenísimo eso. ¿Y qué lugar ocupa la actuación en tu vida? ¿Es un trabajo, te lo terminas como si fueras un hombre que va al banco o es una pasión, algo que amás hacer? Es una pasión, algo que amo hacer, también es un trabajo, lo tomo con mucha responsabilidad, como es un trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo que me gusta hacer, entonces, ¿qué más? Es una felicidad, es vitamina. Me encanta. Estamos en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te gusta de Buenos Aires? Buenos Aires es mi lugar. Si bien me crié en provincia, siempre que venía al cine, ¿viste? A la Valle, a ver una peli o esto que te cuento, es como, es mi infancia, es lo que es mi esencia. Y venir acá, siempre siempre me detengo y miro para todos lados y digo, ¿a dónde estoy yendo? ¿Viste? O mismo cuando estoy acá en el teatro y me estoy mojando el pelo para entrar a la primera escena, digo, ¿te das cuenta que estás haciendo lo que te gusta, divertite, pasala bien? Es hoy, es ahora, y salgo ahí con una felicidad absoluta en el alma. Bueno, invitamos a todos los que están viendo esta nota, estén en la capital o en las afueras, que vengan, que se acerquen al centro porteño, que es muy lindo, y que vengan a ver Mentiras Inteligentes. Vengan a ver Mentiras Inteligentes, que es una obra muy divertida, que bueno, después lo va a hacer reflexionar también, pero también lo va a hacer sobre todo reírse. Podés ver Mentiras Inteligentes con Mariano Martínez, Betiana Blum, Flor Torrente y Arnaldo André en el Teatro Astros de miércoles a domingos. Y ahora te invitamos a conocer el ciclo de cine de la semana. Pierlinga Sarajevo, de Max Ophüls. A fines del siglo XIX, Franz Ferdinand, heredero del Imperio Austrohúngaro, se enamora de una condesa checa.
Las ideas políticas del archiduque ya son bastante problemáticas para la familia real, pero el romance con una joven que no pertenece a la realeza rompe absolutamente con todas las reglas del protocolo. Ella solicita permiso para acompañar a su marido en algunos viajes protocolares. Es durante uno de ellos, en julio de 1914, de visita en Sarajevo, que la pareja real es víctima de un atentado, causa inmediata del inicio de la Primera Guerra Mundial. Lola Montez, de Max Ophüls. Lola Montez es una cortesana conocida en toda Europa por sus numerosos e importantes amantes relacionados con las artes y la cultura, entre los que se encuentran figuras como Franz Liszt o Luis II de Baviera. Cuando lo pierde todo, se convierte en la pieza fundamental de una compañía de circo en Nueva Orleans, que recorre los pueblos con un número en el que un maestro de ceremonias cuenta al público su colorida historia mientras ella realiza un espectáculo de acrobacia. Estas son algunas de las películas que podés ver en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. Llegó el momento de hacer un corte. En el próximo bloque, música, fotografía y mucho más. No te vayas, ya regresamos en Disfrutemos VEA. Seguimos en Disfrutemos VEA. A pocos minutos de caminata desde el Rosedal se encuentra el Planetario Galileo Galilei. Es el principal centro de divulgación astronómica que tiene Buenos Aires. Si entras vas a poder ver cómo en la cúpula se reflejan miles de estrellas, satélites y planetas. Es un gran plan para venir con los chicos. Y llegó el momento musical en Disfrutemos VEA. Mojo va a conversar con un artista que está pisando fuerte y tiene una magia peculiar. Panda Elliot. Entre las tormentas de un solo conductor, los cristales en la cara y balas en el agua, brillas en una pantera negra con motor. Un equipo de sensibles tan lejos de casa. Aquí estamos con la señorita Panda Elliot, que tiene muchas novedades para contarnos, ¿es así? Así es, muchas novedades. Gracias por venir acá a mi estudio. Estamos presentando nuevo material, nueva canción, nuevo single, nuevo video, así que muy contenta. Bien. ¿De qué se trata Magia Peculiar, que es el nuevo sencillo y video, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Magia Peculiar es... la elegí como primer canción para esta vuelta mía. Estuve un par de años más tranqui con este proyecto y ahora estoy con la nueva música y la verdad que tenía ganas de hacer una canción buena onda, que pudiese bailar, que pudiese, tuviese un ritmo muy interesante y con el video algo muy similar, mucho color vivo, color primario y un poco de humor también, ¿viste? Mucho baile y diversión. Y habla un poquito de eso, de la amistad, de un viaje, de pasarla bien. Somos parte de una magia peculiar, intocable. Somos parte de una magia peculiar, intocable. ¿Cómo se adapta Panda Elliot a estas nuevas plataformas, ya nuevas, ya no tan nuevas? Pero bueno, eso de sacar el disco de a cuotas, sacar un sencillo, después otro, y el disco y la obra final después de un tiempo, se está estilando bastante. Sí, es verdad. Creo que está bueno poder mantener la atención de la gente también, porque hoy tenés tanta información y es todo tan rápido que por más que yo te muestre algo, un video que me encanta, que está buenísimo, en el momento que lo vieron tú ya pasa y necesitas otra cosa. Entonces esas ganas que hay de ver cosas nuevas creo que nos lleva a tener que decir, bueno, necesito contenido todo el tiempo para mantener la atención de una persona que le gusta la música, que le gusta ir a ver shows, que tenga todo el tiempo algo nuevo para ver. Entonces creo que los singles van por ahí, los videos van por ahí, ir dosificando esto, pero sí que todo después tenga un sentido, que es un disco, que es una placa. Por más que hoy el CD en sí no se venda o se hacen muy pocos, me parece que sigue siendo parte de la obra integral, como que sacas un disco. Si no tenés el marco del disco, no sé, me parece que para todos es como que tiene un orden y está bueno. Entonces estos 3 sencillos que se vienen van a tener una coherencia final en la obra, ¿no? Totalmente, o incoherencia total, depende cómo lo vean, no sé. ¿Cómo es ser solista, productora y compositora hoy en Buenos Aires?
Agotador. Es muy divertido igual, la verdad que sí. Desde que decidí que el proyecto quería que fuese solista mío, yo tuve otras bandas antes y la verdad que no terminó capaz funcionando. Yo quería que el proyecto fuese un lugar y la gente con la que estaba no tanto, entonces dije, bueno, voy a hacer lo mío. Y estuvo buenísimo, porque antes de eso no cantaba, o sea, como que era más productora y guitarrista. Y en lo que tomé esa decisión fue maravilloso, porque crecí un montón como artista. Y por más que a veces es difícil, viste, la remada hacer todo, también siento que me siento muy agradecida de tener gente en el equipo que me acompañe mucho, una banda que está conmigo hace como 6, 7 años, o sea que la verdad que es un lujo. Cuando se derrita mi glaciar y la cruz del sur no guíe más, caprichoso de persecución, las distancias no se acortarán. Para la gente que no conoce Panda Elliot, ¿cómo lo definirías? Diría que es música, es ritmo, es magia, es diversión, es sentir y rock también, mucha guitarra. Bien. Bueno, pudiste definirlo. Sí, sí. Y bueno, eso me imagino que es también lo que pasa en el vivo, ¿no? En los shows. ¿Cómo te atraviesa a vos estar en el escenario? Me encanta. Es un placer la transición de componer una canción, grabarla, mezclarla, sacarla y después poder presentarla en vivo y tocarla y sentir que agarra otro color, otra personalidad, que la gente la escuche y que la reacción que tiene, la verdad que me fascina. La música es una de las razones por mi existencia, así que la verdad que esa parte está buenísima. Somos parte de una quiero puedas ver. Somos parte de una magia. Somos parte de una quiero puedas ver. Quiero que lo puedas ver. Además de Panda Elliot, hay otras propuestas musicales en Buenos Aires. Te invitamos a conocerlas. Jaguar. 4 grandes músicos del rock argentino se unen en una nueva banda. Los músicos son Lito Pumer en guitarras, Daniel Ferrón en bajo y voz, Rodolfo García en batería y Julián Hankberg en teclados forman Jaguar y presentan un recital que incluye composiciones propias y obras significativas de otros autores. Jacinto Piazzolla, Méndez Trío. Gardel, ahora y siempre es el título de este concierto preparado especialmente para el ciclo que ofrecerá un repertorio gardeliano consumado por 3 exponentes sobresalientes del jazz argentino. Hernán Jacinto en piano, Daniel Pipi Piazzolla en batería y Matías Méndez en contrabajo serán los encargados de un show imperdible. Mi Pequeña Muerte más Boedo. En esta oportunidad, Pequeña Muerte y Boedo se presentarán en la terraza a las 20 horas. Agendalo, música independiente de la que oíste hablar y está sonando en Buenos Aires y con entrada gratuita. Estas son algunas de las propuestas musicales que puedes ir a disfrutar en la ciudad de Buenos Aires. De la música pasamos a la fotografía. El Museo Sívori presenta Retratos de un paisaje, una exposición a través de la cual artistas pertenecientes a Nueva York y a Buenos Aires interpretan sus entornos a través de la fotografía. El título Retrato de un paisaje viene de 2 géneros más clásicos dentro de la fotografía, también de la pintura, y la propuesta de la muestra es un poco romper con estos géneros, expandirlos. Reúne 16 artistas, la mitad de Buenos Aires y la mitad de Nueva York, que tienen una mirada más material dentro de la fotografía, también exponiendo los límites entre la imagen y el objeto y la posibilidad de transformación entre uno a otro. En el 2016
tuve la oportunidad de organizar esta muestra en Nueva York, en el Shirley Fetterman Art Center en Manhattan. Y siempre la idea fue de volver a hacerlo en Buenos Aires, que sea como una ida y vuelta. Entonces, con el Sibori estábamos con los artistas acá también pensando en dónde sería un buen lugar para volver a armar la muestra en Buenos Aires. La verdad que fue un lujo poder organizar la muestra acá, porque el espacio es hermoso y también me pareció muy interesante como los diferentes espacios que tiene la sala, que hay como una sala muy larga que suele ser algo como difícil para poder generar un espacio que no solamente te atrae al final, pero de poder generar como interés en toda la sala, y diferentes núcleos o nichos de otras obras que ocupan más el espacio. Hay muchos diferentes tipos de materialidad. Por ejemplo, para hablar de, no sé, de una fotografía un poquito más tradicional en su material, hay las obras de Estefanía Landesman, que es artista de Buenos Aires. También la instalación de Pedro Weiner, que justamente no tiene fotografías impresas, pero tiene una instalación con diapositivas. Son negativos de un viaje que hizo su familia hace muchos años, que para él siempre era como un recuerdo de una aventura, un viaje, y él expone esas diapositivas en proyectores caseras, que se expone el aparato mismo y la proyección misma. Yo creo que salió muy bien todo. Estoy feliz de ver, después de tantos meses de estar como hablando con los artistas, y que también todas las obras, o casi todas las obras, son producciones nuevas que se hicieron. O sea, no es la misma muestra que se hizo en el 2016, son todas obras diferentes. Así que ver, después de hablar de las ideas, que me parece muy interesante de no imponer una visión, pero de dar el espacio para que el grupo de artistas puedan producir lo que están trabajando en el momento. Y también creo que es interesante poder ver artistas y obras también que vienen del exterior, y ver cómo eso dialoga con artistas que por ahí son más reconocidos acá. O sea, el grupo de artistas son algunos más emergentes y algunos más establecidos, pero los artistas de afuera creo que nadie acá conocía. Creo que había como mucho interés también en ver las obras de esos artistas, por ahí ver diferentes modos de trabajar con materiales, y creo que estaban todos bastante interesados en la propuesta. Tras la pausa vamos a conversar con Lola Arias, la directora de Campo Minado. También Belén nos va a llevar a conocer un lugar emblemático de la ciudad. Ya volvemos en Disfrutemos BA. Continuamos en Disfrutemos BA desde el barrio de Palermo. Para conocer este y otros lugares de la ciudad, podés ingresar en las redes sociales de Disfrutemos BA y también a través de la web. Ya hablamos con los protagonistas de Campo Minado. Ahora llegó el turno de la creadora, de la directora. Estamos hablando de Lola Arias. Ella es directora, escritora, performer, es una gran artista y documentalista, donde siempre está entre el límite de la ficción y la realidad. Hablamos con ella sobre la obra y también sobre la película, Teatro de Guerra. I was scared of dentists on the dark. I was scared of pretty girls and starring conversations, so all my friends are turning green. Estamos en el Teatro San Martín de estreno, doble estreno, porque está Teatro de Guerra y Campo Minado. Si le tenés que decir al que está mirando esta nota, ¿qué hace primero? ¿Ve la película? ¿Viene a ver la obra? Supongo que se pueden hacer las dos cosas. Mucha gente vio primero la obra, y yo creo que la obra de teatro de alguna manera es un buen lugar donde empezar, porque va reconstruyendo toda la historia de la guerra y contando las historias de los 6 protagonistas, que son 3 veteranos argentinos y 3 ingleses.
y da un contexto histórico quizás más claro. La película en ese sentido es más libre y quizás es mucho más mental, trabaja más sobre la idea de cómo reconstruir los recuerdos, cómo reconstruir esas imágenes que quedaron en la cabeza de los que pelearon. Entonces quizás sí es una buena idea ver primero la obra. ¿Cómo aparece este proyecto en tu vida? Bueno, en realidad yo hace muchos años que ya trabajo en el terreno documental, tanto haciendo teatro como cine. En realidad es mi primera película, pero sí haciendo videos. Y en el 2013 me invitaron a participar de una exhibición que se llamó After the War, después de la guerra. Eran artistas de todo el mundo. Y yo decidí trabajar con veteranos argentinos en ese momento para una serie de videos en los que ellos reconstruían una historia de la guerra. A partir de ahí, eso se presentó en Londres, empecé a pensar en la idea de juntar veteranos argentinos e ingleses para reconstruir sus recuerdos en una obra de teatro y en una película. ¿Qué encontraste que dijiste, con esto tengo ganas de hacer algo más? ¿Qué encontraste en esas historias o en esa primera aproximación? A mí me interesaba que quede en la memoria de alguien 35 años después. Realmente, qué es lo que la guerra hace con las personas a nivel psíquico, a nivel cómo realmente formatea a las personas de una manera determinada, las marca de una forma irreversible. Y eso solo puede verse ahora que pasaron tantos años de la guerra, 35 años. Ellos fueron a la guerra cuando tenían 18, 19, 20 y pico los ingleses, y ahora tienen 50 y pico, 60. Entonces el arco de la vida entre el momento de la guerra y hoy hace posible ver cómo la guerra fue reapareciendo a lo largo de su vida, porque los efectos de la guerra no se ven cuando llegan los barcos o cuando vuelven los soldados. A veces el trauma de la guerra aparece 20 años después, 30 años después. Entonces el tiempo me parece que es algo muy importante en este proyecto. Oh, they come and start. Sí. Later, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your right-hand man. ¿Cuál fue la respuesta de los espectadores acá en Argentina sobre Campo Minado y también sobre Teatro de Guerra que se presentó en el Bafisi? Nosotros presentamos Campo Minado en el 2016 por primera vez en la UNSAM, en el Centro de Artes de la UNSAM, que no existe más, lamentablemente. Y fue muy emocionante porque el público realmente, después de la obra, sentía la necesidad de hablar con los protagonistas y muchos iban y los abrazaban a los ingleses y lloraban y les contaban sus propias historias y las historias de su familia y los que fueron a la guerra y los que no fueron y los que la vieron por la televisión. Era casi como si la obra terminaba y empezaba una otra obra que era la interacción del público y los protagonistas. En Inglaterra también fue así. Cuando la obra se estrenó en el 2016 en el Royal Court Theatre en Londres, que es un teatro muy importante, el público también reaccionó de una manera muy increíble y se quedaban después de la obra a hablar. Con la película tuvimos solo la experiencia del Bafisi, que fue súper linda. Los Q&As después de la película eran muy largos, o sea que la gente quería mucho hablar sobre lo que habían visto y qué les había pasado. Porque creo que también todos estos proyectos en realidad son una máquina del tiempo, no solo para los que fueron a la guerra, sino para la sociedad, digamos, que vuelve atrás y piensa sobre la historia de nuestro país, sobre las cosas que pasaron y sobre dónde estamos hoy. Es impresionante porque, digamos, es un tema que creemos que conocemos mucho y sin embargo uno ve Campo Minado y se entera de un montón de cosas y ve Teatro de Guerra y se entera de un montón de cosas que no sabía. Hay muchas cosas que quedaron en nuestra memoria que tienen que ver con las repercusiones en los medios, en la televisión, en las revistas, que también fueron cosas generadas durante la dictadura militar para hacernos creer ciertas cosas y que ahora con la distancia podemos ver, ¿no? Como por ejemplo todo el mito del Gurkha, que estaba construido bajo la idea de que en realidad había unos mercenarios asesinos que peleaban con los ingleses, que tenían un cuchillo y cortaban cabezas y degollaban. Era una fábula completamente construida, porque en realidad los Gurkhas son simplemente parte del ejército británico. La diferencia es que son de Nepal y
pero luchan con el ejército británico hace 200 años y ni siquiera llegaron a combatir en Malvinas. O sea que en los periódicos se decía que estaban degollando y en realidad nunca combatieron. La guerra terminó y no combatieron. Con lo cual ese es como un pequeño detalle que da cuenta un poco de la ficción de la guerra o del show de la guerra que se cuenta a la sociedad. Edad, 53 años, rango, soldado, rol de combate, apuntador de mortero pesado 120, profesión actual, pintura, hago trabajo de pintura, jardín y deporte, hago mucho deporte. ¿Qué encontraste en las personas que hoy hacen campo minado? Encontré personas como sensibles e inteligentes, capaces de poder volver atrás y pensar sobre lo que vivieron. Encontré personas suficientemente curiosas como para meterse en algo que nunca hubieran pensado, porque ninguno de ellos tuvo antes ninguna relación con el arte. Bueno, Rubén por ahí es músico y toca en una banda, pero los demás, fue la primera vez que hicieron algo que tenía que ver con el arte, entonces no solo era un desafío encontrarse con antiguos enemigos, sino también hacer una obra de teatro y una película, y es un proyecto que ya lleva 2 años, estuvimos girando durante 2 años por 27 ciudades, ahora volvemos a Argentina y por eso es muy emocionante también, y presentamos la película, entonces hay como un cierre, ¿no? Como de un proyecto de mucho tiempo. Claramente hay algo interesante no solo para los que son partes involucradas, digo, para los ingleses o para los argentinos, sino también en otras partes del mundo. De hecho, la obra funciona increíblemente bien y la película también. La película también hizo como 20 festivales ya desde que se estrenó. Porque en realidad, tanto la obra como la película, en realidad lo que piensan es qué es lo que la guerra hace con las personas, digamos, cuáles son los efectos colaterales de la guerra. Y eso es algo que uno puede pensar en relación a muchas situaciones de hoy. Y uno puede asociar con distintos contextos, distintas historias. Hay algo que atraviesa como la película y la obra, que es eso, ¿no? ¿Qué es la guerra y qué es esa experiencia que te pone en el borde de lo humano, ¿no? Entre matar y morir. Lola Arias presenta en el San Martín Campo Minado la obra y Teatro de Guerra la película, no te lo pierdas. Ahora nos vamos a descubrir con Belén un lugar emblemático de Buenos Aires. Primero fue un teatro y ahora es una librería, el Ateneo Gran Splendid. El Ateneo Gran Splendid es una de las librerías más importantes del mundo. La magia de este lugar se debe a que aún conserva su arquitectura original de cuando funcionaba un cine y un teatro, por el que pasaron artistas como Carlos Gardel. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cuál es la historia del Ateneo Gran Splendid? Bueno, una librería que es, no solo en mi corazón, sino en el corazón de Buenos Aires, es la librería. Hoy por hoy considerado no solo la segunda más linda del mundo, según nos rankea The Guardian entre las 10 librerías más prestigiosas y más bellas, sino que hoy por hoy se ha convertido en un centro cultural. Este lugar no solo fue teatro, donde han sucedido grandes óperas, grandes ballets, fue recorriendo el siglo con cine, tanto mudo como sonoro, a color. Y acá nace Radio Splendid, donde generaciones de argentinos han escuchado radioteatros, fue fábrica de discos también, acá grabó Gardel, acá estuvo Troilo, todos los grandes maestros del tango acompañaron también este lugar. O sea, culturalmente este espacio ha vivido 100 años tanto de grandes instrumentos como voces de los más importantes e ilustres de la Argentina. Entonces, transmitir un poco ese concepto, porque el Ateneo también ha acompañado durante estos 100 años para que hoy, al 2018, en la Argentina, la gente siga viniendo desde cualquier lugar del mundo, no importa su clase, no importa su religión, no importa solo el hecho de disfrutar de la cultura en sus formas. La arquitectura de este lugar es increíble. ¿Cómo está dividido y distribuido? Bueno, este lugar en sí, como había dicho antes, es un teatro clásico en su formato original,
mantuvimos sus fachadas. Tenemos hoy aprovechado el lugar de lo que sería el espacio donde estaban los palcos centrales, como la planta baja, donde tenés el uso común o lo que serían los libros más consumidos, ¿sí? En el ingreso tenés el hall de novedades, donde tenés lo más nuevo, lo más buscado en todo género, tanto en libros como en discos. Y en los pisos subsiguientes, en medida que vas elevando cada lugar, tenés todo lo que es material para estudio, y en el segundo piso todo lo que está dedicado a la música clásica y afines. Y en el subsuelo tenemos una disquería general y un espacio exclusivo para niños. Cuando venís acá tenés muchas cosas para perderte y entretenerte. Podés leer un libro y también podés quedarte observando los detalles que tiene la arquitectura de este lugar. Contanos un poco de eso. Bueno, la arquitectura también está considerada como uno de los edificios Art Nouveau más importantes de Buenos Aires. Hoy por hoy pueden encontrar no solo en los ornamentos del espacio, porque en su época en sí mismo era muy novedoso para su tiempo, la pintura que está en la cúpula del edificio, que es lo que Glucksmann quiso expresar al encargárselo a Orlandi, que fue el pintor que no solo pintó acá, estuvo en el Cervantes, en el Colón y en otros lugares muy distinguidos de la ciudad de Buenos Aires, que entendía que las personas que migraban a Buenos Aires, no importa del pueblo o de la nación o la religión que vinieran o sintiesen, entendían que la cultura era la lengua común, que lo que nos iba a unir en este nuevo país, en esa nación que estaba surgiendo y que, bueno, a través de esa pintura que utiliza la técnica de Maruflage, que es como una especie de estampado al techo, donde uno en cualquier lugar que se encuentre de la tienda puede apreciar cualquiera de las figuras con la cual Orlandi expresa ese sentimiento. Sí, acá tenemos justamente, lo estamos viendo y también estamos viendo los palcos de lo que era el teatro, que hoy en día podés venir, sentarte en uno de los sillones a leer un libro. Tal cual. La idea de respetar el espacio original, tanto no solo de lo que eran los palcos, el escenario, el hall de ingreso, inclusive hasta las cajas, son las boleterías antiguas del teatro. La idea es que ofreciéramos un lugar grato, que ya está política, tanto Jenny como el Ateneo en sus espacios más grandes. Contamos siempre con un espacio de café o de confitería, con la Asociación del Libro. Pero la idea es que cualquier persona pueda sentarse y disfrutar de un buen libro sin ningún tipo de compromiso de compra. Es decir, hoy podés venir desde la mañana a la noche y podés quedarte el día entero en la librería disfrutando de un libro sin ningún tipo de compromiso, a escuchar un disco, a disfrutar de una pintura o de una presentación o charlas, porque muchas veces se hacen presentaciones de libros, presentaciones de discos, debates y charlas con escritores, pero la utilización del 90% de la fachada original es lo que nos preocupó de mantener, porque bueno, el concepto o la idea del edificio entendimos que era la misma que tiene el Ateneo. Aprovechar esos espacios y el concepto de cultura es lo que nos une a la fecha y por decisión del público así lo sentimos. Es importante que en la ciudad aún se conserven estos lugares y que además sean de acceso libre y gratuito, ¿no? Y así es, porque más allá de que estos lugares con el tiempo se van perdiendo, el mantenerlos estructuralmente es un trabajo muy meticuloso, requiere una especialización. De hecho, la gente que nos mantiene a nosotros también está en otros proyectos, tanto de lo que es la preservación de la pintura, los detalles ornamentales, reciclar un edificio que fue concebido hace 100 años y mantenerlo con las normas tanto de seguridad como todo lo que es el espacio de caminar, todo lo que es el espacio de debates, hoy lo que es la galería. Es un trabajo que ayornarlo a las nuevas normativas hace que uno a veces elija lo uso o no lo uso, pero bueno, así como nosotros disfrutamos de cada rinconcito de la tienda, queremos que al público le pase lo mismo. El lugar, lo que más nos importa es justamente eso, que disfruten de cada sector de la tienda y que no se sientan que están en un comercio, sino que estén propiamente en un lugar cálido, cómodo, acogedor y donde ellas, que lo desee, pueda hacerlo de manera independiente y sin ningún tipo de costo. Hay más, siempre hay un poco más. Vamos a conocer los recomendados Disfrutemos BA de la semana.
El Campeonato Federal del Asado es un evento gastronómico que busca honrar nuestra identidad como pueblo y reconocer al asado como el ritual preferido de las familias argentinas. Esta vez con ubicación en el tradicional barrio de Mataderos, reconocido por ser el lugar en el que el campo y la ciudad se mezclan y donde la tradición se mantiene viva como en ningún otro barrio porteño. Hasta el 22 de septiembre, Marcelo Savignone presenta Cruel, la obra de teatro basada en la tragedia de Ricardo III en el Centro Cultural Recoleta. En una sociedad enferma por la extrema ambición y la necesidad de poder, Cruel se manifiesta como un espejo deforme de la condición humana, la representación de lo horriblemente bello, las palabras de Shakespeare golpeando la puerta de nuestro presente, las voces del pasado que hacen eco en la crueldad de nuestros días. Cruel es la aceptación de todo aquello de lo que estamos hechos. Durante todo septiembre, el Museo de la Ciudad presenta la exposición Carne, dedicada al ganado vacuno en la ciudad, a la evolución de esta industria desde su comienzo. Se va a abordar la historia de los saladeros, la importancia del asado y su llegada a la ciudad y a las clases populares. La carne como una cultura porteña. Llegamos al final del programa. Esperamos que lo hayas disfrutado. Como siempre te decimos, una hora no nos alcanza para contarte todo lo que hay para hacer en Buenos Aires, pero vos podés armar tu propia agenda ingresando en la web y mirando los micros en el canal de la ciudad. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 en un nuevo Disfrutemos BA. Hasta la próxima.